¿Qué tal, jóvenes? Saludos. Regresamos a la idea que hemos estado manejando desde hace 2 semanas, pero ahora vamos a adentrarnos un poquito más a la teoría de los triángulos llamados oblicuángulos. Es importante recordar que los triángulos oblicuángulos son aquellos que definimos como no rectángulos. ¿Sí? Es una versión muy sencilla para entenderlo, pero cuando no tengamos un triángulo con un ángulo de 90 grados, entonces siempre vamos a recurrir a la idea de ley de senos, perdón, y ley de cosenos. Es decir, ya damos por sentado que es un triángulo oblicuo. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar la ley de senos y cómo vamos a trabajar la ley de cosenos? Primero que nada es importante recordar que estas dos leyes son complementarias. ¿Sí? No olvidar esa parte. Es decir, cuando puedo utilizo la ley de senos y cuando veo que no tengo los datos necesarios, entonces tengo que trabajar, o más bien voy a poder trabajar con la ley de cosenos, porque si no tengo la disposición de trabajar, la disponibilidad más bien de datos para trabajar con uno, entonces voy a tener los datos necesarios para trabajar con el otro. Ahora, algo que es muy importante también es que a veces los datos están ahí, pero hay que entender cómo trabajar con ellos. No siempre nos van a decir, mira, aquí están tus datos y usa la ley de seno, sino que hay que descubrir o hay que calcular o hay que analizar alguna situación y de ahí encontrar los valores necesarios para trabajar. Entonces vamos a, o en este caso voy a mostrarles la pizarrita con la que trabajamos normalmente, donde hacemos cálculos, ya que la recuperé y puedo trabajar nuevamente con ellos. Y bueno, entonces vamos a facilitarnos las ideas. Vamos a recordar, ¿sí?, que esto que aparece aquí como un triángulo, primero que nada podemos notar que no hay algo que me identifique que hay un ángulo de 90. Eso es importantísimo, porque en este momento entiendo que no puedo trabajar con teorema de Pitágoras, no puedo trabajar con razones trigonométricas. Ya no tengo esa facilidad. Bueno, facilidad entre comillas, ¿no? Porque es algo que ya conocemos. Ahora, tengo que recurrir a otro tipo de situaciones. Entonces, ¿qué dijimos que íbamos a necesitar para trabajar con la ley de senos? Vamos a empezar con la idea de la ley de senos. ¿Cómo la voy a plantear? Ley de senos. ¿Cómo la voy a plantear? Bueno, ojo, aquí es importante escuchar atentamente y luego vamos a entenderlo con el planteamiento que vamos a hacer. Cuando trabajemos con la ley de senos, vamos a necesitar algo muy interesante. Voy a necesitar conocer dos lados, ¿sí? Dos lados del triángulo, en este caso aquí. Se me fue por ahí, veo la letra. Vamos a corregirlo, no pasa nada. Voy a poner aquí una B, que sería lo único que faltaría. Y vamos a anotar entonces esta cuestión importante. Lo retomo, me perdí un poquito con la B. Voy a necesitar dos lados, ¿sí? Dos lados, en este caso podría ser C y B, y voy a necesitar un ángulo. Pero muy importante, el ángulo que voy a necesitar tiene que estar frente a uno de los lados que acabo de nombrar. Es decir, si tengo el lado C y tengo el lado B, para que yo pueda trabajar la ley de senos, voy a tener el ángulo B o voy a tener el ángulo C. Repito nuevamente con otro ejemplo. Vamos a suponer ahora que tengo A y que tengo el lado B. Entonces, para que yo pueda trabajar, necesito tener el ángulo B mayúscula, o necesito tener el ángulo A mayúscula. Esto es importante, ¿sí? Necesito dos datos que estén uno frente al otro. Aquí, por ejemplo, puede ser ángulo A con lado A, puede ser lado B con ángulo B, o lado C con ángulo C. ¿Esto por qué se genera? Bueno, porque la ley de senos lo que nos entrega realmente es una cuestión de proporcionalidad. Si ustedes se recuerdan, la proporcionalidad viene de una igualdad entre razones. ¿Dónde van a estar estas razones? Bueno, estas razones se generan de los cocientes del lado del triángulo entre el seno de cada uno de los ángulos. Nuevamente, notemos que cuando hablo del lado A, hablo del seno del ángulo A mayúscula, es decir, el que está justo enfrente.
Esto, por cuestiones de la proporcionalidad que entrega la ley de senos, va a ser igual al lado B dividido entre el seno del ángulo B mayúscula. Nuevamente, observamos que están uno frente al otro. Y bueno, también podemos tener, vamos a tener más bien el lado C entre el seno del ángulo C. Entonces, la ley de senos establece esta proporción. Y para que yo pueda trabajar con la proporción que está establecida, realmente no necesito estas dos igualdades con estos tres datos. En realidad, cada vez que ustedes trabajen con la ley de senos, van a trabajar con una parte de toda esta igualdad grandota. Van a trabajar, lo voy a poner aquí, van a tener el caso de A, seno de A, igual a B, seno de B, es la primera opción, esta parejita. La segunda opción es esta parejita que se genera aquí, vamos a poner primera opción aquí 1. Segunda opción van a tener esta que está aquí, B entre seno de B mayúscula, igual a C entre seno de C mayúscula. Y la tercera obviamente va a ser unir a los dos extremos, esta de aquí y esta de aquí, ¿no? Nuestra tercera opción va a ser A entre seno de A mayúscula y C entre seno de C mayúscula. Pues observen que lo que acabamos de generar son igualdades que nos sirven para encontrar un valor. Y si ustedes se fijan, cada una de estas tres opciones nos hace referencia a lo que ustedes conocen como una regla de 3. Por lo tanto, para hacer una regla de 3 necesito 3 valores y encontrar un cuarto valor. Entonces, aquí, por ejemplo, puedo tener el lado B, el lado A, y como dijimos, necesitamos uno de los ángulos que estén enfrente, ya sea el A o el B, justamente para que podamos resolver esta formulita. Otra cosa que ustedes pueden observar, pueden analizar de las tres opciones que acabo de escribir, es que también pueden tener dos ángulos, ¿sí? Pueden tener el ángulo B, el ángulo A, pero también vamos a necesitar un lado que esté enfrente, ¿sí? Si tengo el ángulo A y el ángulo B, puede ser que yo tenga el lado A para encontrar este de aquí. O por el contrario, puedo tener ángulo A, ángulo B, y puedo tener el lado B para encontrar el lado A, ¿sí? Recuerden, todo esto que se genera es una regla de 3. Entonces, esto es la ley de senos. Realmente es bastante sencillo en su trabajo. Voy a subirlo aquí para recordarles nada más alguna otra situación que se puede dar. Observen que tal cual está, la pueden manejar. Pero, ¿qué puede llegar a pasar con alguno de ustedes mientras esté trabajando? Voy a poner una línea aquí y puede ser que alguien haga esto. Estábamos distraídos por ahí y de repente, en vez de ponerlo como lo marcó el maestro en el video, se me ocurrió ponerlo así o sin darme cuenta lo puse de esta forma. Y digo, chispas, ya la regué. No voy a encontrar el valor. Bueno, en realidad también lo van a encontrar. Al ser una proporción pueden manejarlo de esta forma o de esta forma. La igualdad no se va a ver afectada porque en ambos lados hicimos lo mismo, ¿sí? Intercambiamos. Esto es válido, ¿sí? Porque interviene nuestra famosa regla del sándwich. No la voy a poner porque realmente es escribir de más. Y ahora lo único que quería ejemplificarles es que aquí puede llegar a suceder esta cuestión. Nada más que sí es importante mencionar. Observen que es válido si arriba están los dos lados y abajo los dos ángulos. O por el contrario, es válido si arriba están los dos ángulos y abajo los dos lados. Lo que no se vale es que mezclen, por ejemplo, lado, ángulo y aquí arriba ponga ángulo y aquí abajo lado, ¿no? Entonces, esto ya no sería correcto. Entonces, ahí está nuestra famosa ley de senos. Nuestra famosa ley de senos me indica que puedo trabajar aquí con una regla de 3. Un ejemplo sencillo.
¿Cuál podría ser? Bueno, imagínense que tenemos el lado A y que mide 2. Voy a poner valores al azar, ¿eh? Recuerden que hay ciertas propiedades que se deben cumplir en el triángulo. Ahora puede ser que no lo esté cumpliendo, pero solamente quiero hacer el planteamiento. Por eso estoy dando valores como sea. Entonces aquí puedo tener, por ejemplo, en B que mida 3. Y el ángulo B, por ejemplo, le puedo dar como un valor 72. Ahí está. Entonces, cuando yo haga esto, voy a ver que tengo el lado B y el ángulo B mayúscula. Tengo el lado A minúscula, entonces lo que puedo hallar es el ángulo A mayúscula. ¿Cuál voy a trabajar entonces? Entonces voy a buscar aquí y me doy cuenta que mi primera opción es la que voy a utilizar. Aquí está. ¿Cómo lo planteo? Bueno, muy sencillo. A es 2. Observen, estoy aquí. Y abajo tendría que ir el seno de A. Pero, pues, obviamente, aquí no tengo el valor de A. Entonces no puedo sacar el seno de A. Y aquí tendría igual a... Aquí iría B, que en este caso es 3. Y abajo iría el seno de B, que en este caso ya sabemos que es 72 grados. ¿Sí? Entonces, a ver, no tengo mi calculadora a mano. Voy a utilizar la de mi teléfono para que no se queden ahí sin el valor. Pues nada más de un momentito. A ver, vamos a calcular. Voy a poner seno de 72. Y en este caso, subo tantito. Voy a poder representar esto de la siguiente manera. 2 entre el seno de A es igual a 3 entre, y este valor me da, según el teléfono, ustedes pueden comprobarlo con sus calculadoras, 0.95. Entonces observen que ya tengo mis 3 valores para trabajar la regla de 3. Regla de 3 me indica producto cruzado, y divido entre el valor que me sobra. Entonces 2 por 0.95 y ese valor, que en este caso da 1.9, lo vamos a dividir entre 3. 1.9 entre 3, según lo que tengo aquí, es el seno de A. Recuerden que como esta es nuestra incógnita, esta es la igualdad, ¿no? Seno de A es igual a 0.63. Y aquí viene una parte muy importante que trabajamos también en razones trigonométricas. Como ahora me interesa encontrar el ángulo, pues voy a usar la función inversa. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Para hallar ángulos necesito la función inversa. Entonces vamos a tener seno inverso de 0.63 y eso ya les va a dar el resultado. No se los pongo, obviamente, porque como mencioné hace un ratito, no traje la calculadora. Y aunque sí tengo seno, coseno y tangente en el teléfono, no tengo seno inverso. Entonces aquí solamente sería calcular y ya tendríamos el valor del ángulo A. Esto que está aquí, esto que van a obtener, sería el ángulo A. Ahí está, el ángulo A. Y ya habrían terminado su ejercicio con leyes de senos. Entonces, leyes de senos, importantísimo encontrar cuál de estas 3 relaciones me van a servir. Recordar que debo tener por lo menos un dato que esté uno frente a otro para poder hallar el que me están pidiendo o el que yo pueda en este caso. Recuerden que sucede lo mismo. Resolver un triángulo, en este caso sería encontrar todos los lados y los ángulos. Así que si me dicen encuentra o resuelve el triángulo, pues entonces puedo ir encontrando como los datos me lo permitan y como yo vaya analizando los datos que me entregaron. ¿Sí? Entonces ahí no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido un orden, ¿no? El orden ustedes lo van a establecer. Ahora bien, ¿qué sucede si no tengo los datos necesarios? ¿Qué sucede si tengo dos valores, ¿sí? Dos lados, como dijimos hace un ratito, pero resulta que no tengo el ángulo que está uno frente a otro? Pues, por ejemplo, tengo el lado A, tengo el lado B, pero resulta que el ángulo que tengo es el ángulo C.
En ese momento me doy cuenta que leyes de senos ya no me funcionan. Entonces tengo que irme a chambear con el otro amiguito que es ley, perdón, de cosenos. Ley de cosenos. Entonces dijimos, a ver, voy a señalar, tengo A, tengo B, pero no tengo el ángulo B mayúscula, ni tengo el ángulo A mayúscula. Entonces resulta que tengo el ángulo C. Entonces recordamos que cuando hicimos ahí nuestro pequeño diagrama, dijimos que para la ley de cosenos necesitábamos dos lados y un ángulo, pero este ángulo tenía que estar comprendido, es decir, en medio de los dos lados conocidos. De los dos lados conocidos. Es importantísimo porque es justamente lo que nos está pasando. Y la otra versión es tener los tres lados del triángulo. Pues bajo la idea que les di hace un momentito, se está cumpliendo esta primera parte. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando tengamos estos datos? Ley de senos, pues, lo hacemos un ladito. Nos vamos a la parte complementaria que es ley de cosenos. Ley de cosenos viene de una pequeña formulita que es repetitiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hallar cuando tengo estos dos lados y tengo el ángulo del medio? Bueno, esto me permite hallar justamente el lado que está enfrente. Es decir, esto sería mi incógnita. Esto es lo que yo estaría tratando de encontrar. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo lo voy a hacer? Repito, mediante una pequeña formulita. Como el que estoy tratando de encontrar es la C, pues voy a tener C, pero mucho cuidado, vamos a tener C al cuadrado. Y esto va a ser igual a la suma de los cuadrados de los dos valores que conozco, en este caso A y B. Entonces tendría A al cuadrado más B al cuadrado. Y le vamos a restar el doble del producto de estos. ¿Se acuerdan? Suena muy parecido a los productos notables, ¿no? A un binomio al cuadrado. Entonces, el doble de estos dos, pero obviamente sin elevarlos al cuadrado. Entonces sería A y B. Y por último, a esto que acabamos de agregar, lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo que conocemos, que en este caso es el coseno de C. Y observen que al hacer todas estas cuentas con valores que conozco, voy a poder encontrar el valor de C al cuadrado. Esto que acabamos de hacer se replica para cada uno de los lados que yo pueda encontrar. Entonces, aquí en este caso fue para encontrar a C cuadrada. Pero, por ejemplo, si yo quisiera encontrar al lado A cuadrada, yo tendría a la mano ¿quiénes? Si estoy buscando a A, tendría a B y a C. Entonces tendría B cuadrado más C cuadrado menos dos veces ¿quién? Estos dos. B por C multiplicado por el coseno de ¿quién? Por el ángulo que está frente al lado que estoy tratando de encontrar, que en este caso sería el A. Y si observan, vean que tiene la misma estructura, o sea que no es muy difícil de recordar cuando necesitemos trabajar con ello. Y voy a tener aquí entonces la misma situación, pero ahora con B. B cuadrado, si voy a buscar a B, resulta que tengo a C y a A, ¿no? Entonces tendría A cuadrada más C cuadrada menos dos veces ¿qué? A por C. Y esto tendría al final la multiplicación por el coseno del ángulo B. Entonces observen que estas tres fórmulas son las que vamos a necesitar para hallar uno de los lados del triángulo, ¿sí? Que necesité dos lados y el ángulo que está en medio. Ahora, ¿qué sucede o en qué casos vamos a tener que como datos tengo los tres lados del triángulo? Realmente es la misma fórmula. Si ustedes se fijan, aquí estoy usando en todo esto, estoy usando los tres lados del triángulo, C, A y B. Solo que en este caso, en la primera fórmula, estoy buscando el lado C, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, si yo tuviera el lado C, el lado A y el lado B, ¿qué es lo que podría encontrar? Pues podría encontrar este ángulo.
Y si yo tengo aquí A, B y C, aquí en este tipo de fórmula, ¿qué podría encontrar? El ángulo A. Y en este tipo de fórmula podría encontrar el ángulo B. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente despejando, dejando libre a este amiguito. ¿Cómo hago eso? Pues de manera sencilla, en primera instancia, habría que ir moviendo cada uno de los que están aquí. Voy a despejar a este, ¿sí? La voy a marcar acá. Lo voy a despejar para que veamos cómo encontrar el ángulo C. Pero, y ya estos dos más bien, ustedes se los voy a dejar de tarea. Lo pueden ir analizando, pueden hacer los despejes, me los pueden enviar. Los reviso con mucho gusto y se los voy enviando nuevamente para que analicen si ya les salió correctamente o si habría algo que cambiar. Entonces vamos a ir despejando. Podemos observar que aquí hay un producto, aquí hay una resta, aquí hay una suma. Entonces vamos quitando los que están sueltos. En este caso A y B. Si nos fijamos, los dos son positivos, entonces van a ir al otro lado como negativos o restando. Entonces tendría C cuadrada menos A cuadrada menos B cuadrada. Esto sería igual a ¿qué? A menos 2 veces AB por el coseno del ángulo C. Ahora, como este amiguito que está aquí es el que me está estorbando, todo esto, vamos a observar, todo esto está multiplicando al coseno de C. Entonces lo podemos mandar dividiendo. Entonces tendría C cuadrada menos A cuadrada menos B cuadrada y todo eso entre menos 2AB. Y esto sería igual al coseno del ángulo C. Voy a subir un poquito aquí. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer un pequeño truquito para que desaparezca este negativo. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a sacar también esto, ya lo trabajamos con factor común. Voy a sacar el signo negativo que aparece aquí arriba. Pues al sacar el signo negativo, ¿sí?, estos que son negativos se van a volver positivos automáticamente. Y este que era positivo se va a volver negativo. ¿Sí? Y todo esto estaría entre menos 2AB. Y esto sería igual al coseno de C. Entonces, si se fijan, este negativo aparece arriba y aparece abajo. Negativo entre negativo se hace positivo. Entonces, esto se muere y solo nos queda la versión positiva. ¿Sí? Entonces, aquí vuelve a suceder algo muy similar. Vamos a plantearlo ahora sin los paréntesis. Tendría que el coseno, lo voy a poner como ustedes conocen, coseno de C sería igual a A cuadrada más B cuadrada menos C cuadrada entre 2 veces AB. Entonces, aquí vean que ya quedó todo en términos de los tres lados conocidos, A, B y C, y aquí abajo A y B. Entonces, todo esto va a ser un valor numérico, y como quiero un ángulo, nuevamente voy a necesitar el coseno inverso del resultado que me dé aquí. Lo voy a poner así, como este pequeño monstruo, para que ustedes recuerden. ¿Coseno inverso de quién? Del resultado de aquí. Entonces, coseno inverso de A cuadrada más B cuadrada menos C cuadrada. Y todo esto entre 2A. Cuando ustedes resuelvan esto, pues ya van a saber qué valor van a poner aquí. Si esto les dio 10, voy a poner una idea nada más. Si esto les dio 10, pues va a ser coseno inverso de 10. Obviamente no va a pasar eso. Aquí va a darles un valor decimal. Recuerden que el coseno solo puede ir de 1 a menos 1. No hay valores más grandes. Entonces aquí quise dar un ejemplo muy rápido, pero pues yo contradije lo que es coseno. Recordando, pues aquí esto les puede dar, ahora sí, de manera un poquito más formal, esto les podría dar un 0.78. Entonces sería coseno inverso de 0.78 y obtienen ese valor. Entonces aquí ya ustedes pueden observar todo el despeje nuevamente. Pueden regresar el video poco a poquito e ir viendo cómo fui despejando. Y cualquier duda, cualquier situación que se presente con el despeje, ya lo pueden determinar. Entonces, ¿qué otra cosa pueden hacer? Si no quieren hacer todo ese despeje que hice, pueden sustituir sus valores aquí. El valor de A, el valor de B, el valor de C, el valor de A y el valor de B. Y cuando ya tengan todos los valores numéricos, entonces van pasando al otro lado, pero ya puros valores numéricos. Entonces también se les puede hacer un poquito más sencillo. Cualquiera de las dos ideas es válida, cualquiera de las dos situaciones. Y pues ya en clases vamos a dar este ejemplo
con algún o ya con algún ejercicio planteado aquí, ¿sí? Porque pues esto ya fue bastante charla con estas fórmulas y con los despejes. Entonces, ahora bien, si ustedes quieren darse un ejemplo, pues pónganse ahí cualquiera de las dos situaciones, pueden ponerse esta o esta e ir resolviendo paso a paso cada uno de estos datos. Ahora, si no, también recuerden que en el portafolio de evidencias hay ejercicios que les invitaba a utilizar ley de cosenos. Ya pueden usar estas fórmulas. Aquí elevo al cuadrado, multiplico 2 por a por b, saco el coseno de c, multiplico acá y hasta el final sumo con este y resto con este. No se olviden, por favor, de la jerarquía de operaciones. Jerarquía de operaciones me indica primero productos, todo lo que está aquí todo es multiplicación. 2 por el valor de A, por el valor de B, por el coseno de C. Y una vez que yo resuelva esto, ¿sí? Aquí. Y aquí, pues como dije al inicio, ¿no? Primero potencias, como ya habíamos hecho, luego el producto y hasta el final sumas y restas. Y no se olviden que esto está elevado al cuadrado. Entonces, si quieren entregar el valor de C, hay que sacarle raíz a todo este resultado, ¿sí? Entonces, formalmente lo voy a poner por aquí. Si quiero el valor de C, se vería de esta forma. C es igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada menos 2AB por el coseno de C. Y esto sería el valor de C. Y lo mismo pasaría con A y con B. Bueno, entonces chicos, bastante palabrería realmente, pero si ustedes observan, no hay operaciones que sean muy complicadas. ¿Qué es lo único que tengo que hacer cuando yo trabaje con un triángulo oblicuo ángulo? Es decir, que no sea rectángulo, observar los datos y entender si voy a trabajar con ley de senos o con ley de cosenos. Y aquí tenemos las formulitas que vamos a trabajar, ¿sale? Y estas formulitas las vamos a ir desarrollando en clase, vamos a dar ejemplos. Espero que de verdad pregunten, lo espero, porque eso es importantísimo para que podamos ir avanzando. No importa qué pregunta sea, ¿sí? Luego dicen, es que me da pena, porque qué tal si me preguntan, se ríen de ella. Bueno, el que se ríe de sus preguntas, pues entonces tiene el doble de problemas que ustedes. Así que hay que preguntar. En mi parte, no importa qué tipo de pregunta sea respecto al tema, ojo, siempre voy a tratar de responderles. Creo que trato de tener cuidado de no faltarles al respeto o que parezca una falta de respeto lo que digo. Sin embargo, si eso llega a suceder, si digo alguna palabra que les incomoda, como siempre, por favor, háganmelo saber y trataré de evitarlo para que ustedes se sientan cómodos preguntando. Bueno, pues chicos, por ahora me despido. Eso es todo por este videito y estamos pendientes de las siguientes clases. Cuídense mucho. Saludos.